es el examen físico, tanto general como por segmento. Entonces, en nuestro contenido aquí tenemos examen físico e impresión general, que podemos decir. Luego pasamos a piel y anexo cutáneo, tejido celular subcutáneo, sistema venoso superficial y sistema linfático, sistema osteoarticular y muscular y extremidades. El examen físico e impresión general. El examen físico es el acto que realiza el médico valiéndose solo de sus sentidos e instrumentos sencillos con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones físicas producidas por la enfermedad. Entonces, todo lo que se basa en los pilares del examen físico, ¿ya? Inspección, percusión, palpación y auscultación, ¿ya? Solo que este orden varía en abdomen. Ya le expliqué en la clase y por qué. ¿Cuál es el orden en abdomen? Inspección, ¿qué sigue? Auscultación, palpación y percusión. ¿Ya? Entonces varía el orden solo en la parte del abdomen. ¿Por qué? Si nosotros vamos directamente a percutir, los fluidos hidroaéreos se van a alterar. ¿Ya? Entonces por eso es que es inspección y luego pasamos a la auscultación. La inspección se inicia desde el primer contacto entre el paciente y el médico, continúa durante toda la anamnesis y se completa cuando se examina al paciente sin su vestimenta. Entonces, la inspección es el principal punto donde tú evidencias si el paciente tiene algún tipo de lesión, algún tipo de cicatriz, cuando hay algún tipo de presencia de protuberancia o masa, ya incluso, como dice, de la punta de la cabeza a la punta de la piel, ves la fase en cual se manifiesta igual al dolor en el paciente. Entonces, todo eso se ve en la inspección. Ahora, la palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y los movimientos de la región explorada. Se realiza sobre los tegmentos o a través de ellos o introduciendo uno o más dedos por los orificios naturales, como por ejemplo el tacto rectal, que eso es un procedimiento muy frecuente en el área de cirugía. ¿Ya? ¿En qué casos hacemos tacto rectal? Ya, uno para el examen de próstata, en el cual ve el tamaño, la consistencia, si hay nódulos alrededor de la estructura de la próstata, ¿ya? Pero también hacemos el tacto rectal para ver en caso de pacientes que están con un abdomen agudo obstructivo o oclusivo, ¿ya? ¿Para qué? Para ver cómo está el esfínter anal, las paredes del ano, ¿ya? Si está normotónico, hipertónico, ¿ya? O de la presencia de hemostasia fecal. Una de las patologías frecuentes que llega en el ancianito es el fecaloma, ¿ya? Donde son las heces impactadas o duras, pétreas, como le dicen, en el recto. Entonces uno palpa, ahí viene la consistencia de las heces, es blanda, pastosa, dura, ¿ya? Y ahora la palpación, por ejemplo, como dice aquí, forma, tamaño, consistencia, en presencia de masas o protuberancias en el cuerpo, hay ciertos parámetros que uno debe detectar con solo la palpación. Entonces, palpas la masa y ves si es primero la consistencia, si es de consistencia dura, si es de consistencia blanda, ¿ya? Si a la palpación esa masa es rugosa, ¿ya? O no dolorosa, si es móvil, ¿ya? O si se queda en un solo lugar. Entonces, y por ejemplo, presencia de masas en el cuerpo, uno, están los linfomas, dos, los nódulos, tres, los quistes sebáceos, ¿ya? Entonces, esos son los puntos de masa. Otro, el absceso, ¿ya? Entonces, para examinar cada uno de ellos es importante la palpación. En el caso del absceso, ¿por qué se caracteriza? La entrada de dolor, rubor, ardor, calor, dolor, rubor,
primero, inhalación. Ya se aumenta el tamaño. Rubor, calor, rubor, calor, inhalación. Y hay uno más que le añade un timbre. Entonces, ahora la percusión. Esta técnica pone en vibración cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras, las cuales se propagan a través del aire, llegan al oído y producen la sensación de sonido. Entonces, la percusión, ya sabemos que tenemos que escuchar. Si es de órgano sólido, ¿qué esperamos escuchar? Matidez o sonido humano. Y si es de víscera hueca por aire, timpanismo. Entonces, la percusión, se reconocen tres sonidos fundamentales: sonoridad, matidez y timpanismo. Sonoridad, un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada, usualmente utilizado en la área pulmonar. Hipersonoridad. Matidez, sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. También puede haber matidez en la parte pulmonar. ¿En qué caso? Cuando está ocupado por qué? El espacio pleural. Líquido, pleural. Pleural puede ser un transudado, un exudado, puede ser también sangre, en el caso de un tórax. Puede ser también un edema pleural, en el caso de pus. En caso de un drenaje linfático que ha accedido y ha pasado el espacio pleural, ¿cómo se llama eso? Un exceso de linfa en el espacio pleural. Los líquidos en el espacio pleural, hemos dicho, de la pleural, como tórax, edema pleural, que es por linfa, ¿ya? Entonces, y timpanismo, que es un sonido musical con intensidad superior a los otros dos sonidos, con una duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. La ocultación es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos originados en el organismo, sea por la actividad del corazón y la circulación de la sangre, por entrada y salida de aire en el aparato respiratorio o por el tránsito del tubo digestivo, que son los tiros de hidroaéreo. Este instrumento es muy importante en su práctica hospitalaria, ¿ya? Hay unos que son simples, otros que son con su doble campana, cualquiera de los dos podemos utilizarlo. Entonces, la conciencia es el estado de percepción del paciente, de sí mismo y del ambiente, y la capacidad de reacción a un estímulo tanto externo como interno. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el estado de conciencia del paciente. Estamos basando en el examen físico general. ¿En qué consistía el examen físico general? A lo que les expliqué historia clínica. Paciente en regular, mal estado, buen estado general, orientado en tiempo, espacio, persona, en una escala de toma de grado de 15/15, con hemodinamicamente estable, porque se incluyen los signos vitales también, con piel mucosas, hidratada, no coloreada. ¿Ya? Entonces, lucidez, confusión y obnubilación. Lucidez implica estar frente a un paciente vigil que se haya orientado, ya de lo que estábamos hablando, el paciente orientado en las tres esferas, así que tipo de lectura clínica, en tiempo, espacio y persona. Confusión es una alteración de los contenidos de la conciencia con un nivel de conciencia de vigilia. El paciente puede estar con una pregunta que ustedes solo le digan cuál es su nombre y el paciente no sepa responder. O le pregunte dónde usted se encuentra y le puede decir cualquier lugar menos el hospital. Obnubilación, estado de reducción del contenido de la conciencia caracterizado por la disminución de la atención. Entonces, esta escala que es muy importante, ¿ya? La escala de Como-Glasgow, es utilizada no en sí de rutina. Cuando el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, se utiliza bastante la escala de Como-Glasgow.
para ver si hay que te determina la escala de cromo, la escala de cromo del gasto. Conciencia. Exacto, para medir el estado o el nivel de conciencia del paciente, que se evalúa en un parámetro de 15 sobre 15 y sobre 3 esferas. ¿Cuáles son esas? Verbal, ocular y motora. Ya, todo es por respuesta. Respuesta ocular, respuesta motora Y verbal. verbal. ¿Ya? Entonces la respuesta ocular, como dice ahí, valor de 4 puntos. Valor de 1 punto no responde el paciente. Valor de 2 puntos hay una respuesta de apertura o cierre a lo que es el dolor. ¿Ya? Estimulan el dolor y el paciente tiene esta respuesta. ¿Ya? Y a la orden es que tú le dices, abra o cierra los ojos. Y la espontánea. Entonces, que a medida de más nivel, el paciente está con un buen valor de conciencia. Entonces, luego tenemos la respuesta verbal. 1, simplemente no responde. 2, que son sonidos incomprensibles que realiza el paciente. 3, que son palabras inapropiadas. Y 4, el paciente está desorientado. Y 5, el paciente conversa y habla de manera espontánea y fluida. Una respuesta motora, 1, que no hay ninguna respuesta. 2, que tiene movimientos de extensión. Y 3, de flexión anormal. 1 te indica una alteración cerebral, de celebración y de comunicación. 4, de retirada y flexión. Y 5, que localiza el dolor. 1 hace así, le estimula el dolor, un pellizco al paciente y con su mano va a pasar el dolor. Entonces, la respuesta motora aún está conservada porque localiza el dolor. Y 6, que obedece la orden verbal. Le dice, levante la mano, gire la cabeza y él lo va a realizar. Entonces, es muy importante el manejo de la escala de toma de rango, y sobre todo en las áreas de servicio de emergencia y urgencia, porque es donde más le van a llegar pacientes con un traumatismo craneoencefálico. Actitud o postura. La actitud o postura está dada por la relación armónica que mantiene los distintos segmentos del cuerpo entre sí. Si no se observan anormalidades, se denominan actitud compuesta. Y en esta, la actitud o postura que adquieren incluso desde los estudiantes puede producir ciertas patologías o enfermedades a nivel de la columna vertebral. Y eso se llama que lo van a llevar en salud pública, no me equivoco, 4 o 5 años, una rama que habla de la medicina del trabajo, donde simplemente se basa en la postura y economía que manejan el personal en distintas áreas de trabajo. Entonces, el estar encorvado, como se dice, mucho tiempo, una mala postura, aparece en la práctica, puede haber la escoliosis, hiposcoliosis o distintas malformaciones. Entonces, tenemos la posición de decúbito. El decúbito es la postura o actitud que adopta el enfermo acostado, que permite conclusiones de gran valor y diagnóstico y algunos patognomónicos. Entonces, hay decúbito dorsal, decúbito ventral o decúbito prono, decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo. Entonces, tenemos el cual no puede adoptar cierta posición y puede adoptarlo. Cuando no puede adoptar, produce ortopnea en caso de insuficiencia cardíaca. Y en la genus pectoral se pasa en una pericarditis con derrame. ¿Cuál es la posición genus pectoral? Con su otro nombre, si está boca abajo, ¿cómo se encuentra el paciente? Una genus pectoral. Cuando está echado de barriga, eso es decúbito ventral o decúbito prono. Pero la genus pectoral hay un nombre característico de esas posiciones específicas. Que, si no me equivoco, son los islames o los musulmanes que rezan hacia la.
están apoyados, están como rezando, ¿no es así? Se les toma una bolita. Entonces, en pectoral ¿con quién empieza? Mao, empieza en el pectoral o maometano. ¿Ya? Entonces, y si puede adoptar, hay para lo que es activo y pasivo. Si adopta, cuando es pasivo, en casos de coma, caquexia o parálisis. Cuando es activo, puede ser indiferente o paciente sano, porque puede, de su propia voluntad puede adoptar esa posición. Entonces, cuando es preferencial, en caso de dolor, disnea o palpitaciones. ¿Por qué preferencial? Porque el paciente está optando esa posición para poder aliviar su sintomatología. Y obligado por la misma enfermedad en caso de artropatía, parálisis o dolores. En el caso de las artropatías, una patología que está dando muy frecuentemente por el chikungunya, que es una artritis o una poliartritis en estos pacientes matutina, ya una rigidez de las articulaciones. Entonces, el paciente adopta una posición, el paciente se encuentra con las articulaciones hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esas posiciones es obligado por la misma enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando posición dorsal, ventral y lateral. Posición dorsal en casos de astenia y arinamia, casos de taquexia y deshidratación. El paciente prácticamente tumbado sobre la cama, el cúbito dorsal. Ventral en caso de cólicos intestinales, cólicos hepáticos, úlcera gastroduodenal o pancreatitis. A menos el dolor de la pancreatitis, que es un dolor catalogado de una escala de 10 sobre 10. ¿Ya? Y lateral en caso de cardiomegalia, pleuresia y hepatomegalia. Ahora entramos a la fascia. ¿Ya? Una expresión facial atenta con un link acorde a las variantes étnicas y de transparencia de la piel y simétrica es considerada normal o compuesta. Esta parte de aquí, en la historia clínica, que se coloca cuando es normal, ¿ya? Facie normal o compuesta. En la facie, como dice ahí, la parte étnica también incluye los rasgos faciales para la historia clínica, para la origen o etnia de donde viene el paciente. Distintas patologías se manifiestan sobre la facie, sobre todo los tintes, las coloraciones, ya hemos hablado, cianosis, ictericia, e incluso palidez, en el caso de la anemia. ¿Ya? Entonces, facie anémica, lo principal, la palidez mucocutánea, donde lo vas a ver en los labios, la lengua, la cavidad bucal y debajo de los párpados, ¿ya? Aparte de la piel, obviamente. Y la facie ictérica, la pigmentación amarillenta de toda la piel. Como hemos dicho, que los principales sitios de macrotinte son, nunca se olviden, la piel y mucosa, ¿ya? Y para que se tinte de color amarillo, tiene que estar un valor mayor a de bilirrubina. Mayor a 5. Mayor a 5. ¿Ya? Otro dice 4, otro 5, pero usualmente mayor a 5. Y para que se manifiesten en la esclera, mayor a 2,5. Ensayar en la espalda. mayor a 2,5. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para recapitular y ver si están, porque sus exámenes no solamente va a ser teoría, también va a ser un caso clínico. ¿Ya? ¿En qué patología podemos ver una facie anémica? ¿Qué tipo de enfermedad? En así. ¿Tal vez malaria? ¿Malaria? Ya. Malaria. ¿Qué más? Sin miedo, vamos. Porque si la empiezo a explicar, se me van a dormir. ¿Ya? Sí, sin miedo. Ya. A ver, tenemos un paciente que llega al servicio de la emergencia, el cual sufre una agresión física por arma blanca a nivel de hipocondrio derecho.
A la ecografía abdominal se observa presencia de líquido libre en toda la cavidad abdominal, paciente con signos de infección peritoneal y alteración del estado hemodinámico, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una presión de 90-60. Entonces, tu principal diagnóstico, ¿cuál va a ser? El paciente se encuentra con una fase anémica, con el tinte de palidez cutánea generalizada. Shock, ¿ya? El diagnóstico es un shock hipovolémico. Entonces, la principal causa para que se dé esta coloración es por disminución de qué? De la volemia, ¿ya? Disminución de la volemia. Entonces, en estos casos va a disminuir la hemoglobina en estos pacientes, ¿ya? Pero también no solo disminuye la volemia en casos de pérdida de sangre. ¿En qué caso también disminuye la volemia? Por vómito excesivo y diarrea excesiva. Exactamente, una deshidratación severa que puede llevar a una palidez cutánea, ¿ya? Y todo eso te influye y puede estar dentro de preguntas de examen o casos clínicos, ¿ya? Y ahora, el tinte itérico, les hago otro caso clínico. ¿Ah? Un traumatismo hepático puede ser porque hay lesiones en el hepatocito, ¿ya? Pero recuerden que la ictericia son en 3 fases: prehepática, hepática y hepática, ¿ya? Entonces, usualmente la prehepática se incluye todo lo que son los signos y son pacientes pediátricos, ¿ya? Tenemos hemoglobina, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? Entonces, son muchas patologías las cuales pueden incluir un síndrome ictérico, desde la ictericia fisiológica de la paciente, ¿ya? Ahora, en la cohepática, ¿a qué nos referíamos con cohepática? Usualmente, ¿qué causa? La obstrucción de las vías biliares, Exactamente. la producción de cálculos. Exactamente. Bueno, y ahí le tenemos un paciente masculino de 56 años de edad, ingresa al servicio de emergencia con dolor abdominal hipocólico en el pediátrico columna derecho. Entonces, llegan al vómito y ictericia de piel y mucosa, con una bilirrubina de 5 y una ecografía que reporta polilitiasis múltiple y hilito en cordero. ¿Cuál es su diagnóstico? Síndrome ictérico objetivo, una colericolitiasis. Esa es la principal causa. Usualmente, en la mayoría de pacientes que no sean pediátricos, una ictericia así de marcada tiene que ser una causa ecogénica, ¿ya? También está el daño hepatocito, el trauma hepático, pero es muy raro, ¿ya? No todos tenían algunos. La causa litiásica es la principal, ¿ya? ¿Es alguna? Ya, seguimos en la fase. Tenemos la fase parkinsoniana o el jugador de póker, como dice, que es caracterizada por ser inexpresiva y una piel lustrosa. La fase Cushing-Boyle es una cara redonda, con luna llena o con sutil, ¿ya? Y una consecuencia, ¿esto puede ser consecuencia de fármaco o no? Sí. ¿Por qué fármaco? Corticoides. ¿Ah? Corticoides. Corticoides, ¿no? Cierto. Ahora, ¿y qué es el insulino? El crecimiento normal de vello. Crecimiento normal de vello. Ya, ¿qué más? Más fuerte, más fuerte. Una desregulación hormonal que causa que las mujeres tengan crecimiento o características masculinas en vello.
hay más hormonas masculinas que femeninas, se produce crecimiento excesivo del vello facial, ¿ya? Y asociado también a síndrome de síndrome de a nivel de los quites, síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y hay un síndrome que se llama el SOA, también tiene obesidad, ¿ya? Aumento de hormona masculina y el síndrome de ovario poliquístico. Ahora, el estado de nutrición, que es importante, que eso también lo vemos en el examen físico. ¿Ya? La valoración completa del estado nutricional supera a la simple evaluación de distribución del tejido adiposo. Implica la anamnesis alimentaria, la determinación de algunos marcadores de laboratorio y las mediciones antropométricas. Entonces, principales causas de pérdida ponderal. ¿Ya? Tenemos endócrinas, infecciosas, oncológicas, malabsortivas, nutricionales, renales y psiquiátricas. En las endócrinas tenemos el hipertiroidismo y la diabetes descompensada. Infecciosa, sepsis, infección por HIV, tuberculosis. Oncológicas, tumores sólidos, enfermedades linfohematoproliferativas como la leucemia y linfoma, malabsortivas como diarrea, insuficiencia pancreática, enfermedad celíaca, nutricionales por falta de aporte, renales por pérdida de proteínas y vómito, y psiquiátrica como anorexia y cuadros psicóticos. ¿Ya? Entonces, tanto la pérdida de peso como la obesidad están dentro de lo que es el estado nutricional y los extremos son más patológicos en una enfermedad. El estado de hidratación. Entonces, la sobrehidratación, su signo fundamental es la presencia de edema, definida como el aumento del líquido extracelular a nivel del intersticio. ¿Ya? Entonces, esto de aquí puede ser causado no solamente por patología cardíaca, hepáticas o renales, sino también por un exceso o sobrecarga hídrica. No sé si han escuchado una frase que lo están encharcando el paciente. ¿Ya? Encharcar es un término que mucha gente, exactamente muy claro, pero lo utilizan cuando hay una sobrecarga de líquido para el requerimiento basal necesario del paciente, es decir, sobrepasan el requerimiento y se manifiesta en edema y también puede producir a nivel pulmonar una patología que es frecuente, que es el edema agudo del pulmón, ¿ya? Por sobrecarga hídrica. No solamente el líquido del edema, sino también un edema agudo del pulmón. En estos pacientes, aparte de diagnosticarse el edema agudo del pulmón radiográficamente, también lo podemos a clínica de edema. ¿Ya? Una de las características, aparte de la línea, es un vómito característico, de color, ¿sabes? Entonces, tenemos en estado de hidratación. Ahora la contraparte, la deshidratación, es el déficit de agua corporal que frecuentemente se acompaña de déficit de sodio. En este caso se recibe la denominación de depresión de volumen. ¿Ya? Entonces, ahí viene la deshidratación y sus grados, leve, moderada y severa. ¿Ya? Uno, por falta de aporte. ¿Ya? Dos, por enfermedades que producen una restricción de volumen, una hipovolemia, ¿ya? Los vómitos incoercibles, las diarreas, ¿ya? Diarrea explosiva. Entonces, se produce un estado de nivel de deshidratación. Y la manifestación principal es un disturbio hidroelectrolítico, ¿ya? Mayormente de tipo hiponatremia, como también de tipo hipocalemia, ¿ya? Signos de deshidratación. Entonces, la mayor parte de estos signos también son atribuibles a pacientes pediátricos y pacientes adultos. Solo que en los pacientes pediátricos, a nivel de la cabecita, hay un signo que es característico. ¿Sabes? Es de la fontanela. Los pacientes pediátricos. También deshidratado de la hay
hundimiento de lo que son los puntitos bien marcados, y aquí la fontanela puede estar deprimida. ¿Ya? Entonces, tenemos el signo del pliegue. La exploración es un pellizco de la piel en la cara anterior del tórax. ¿Ya? La sequedad de mucosas orales, observación de los labios y carrillo seco con una lengua lustrosa. Disminución de la sudoración con axilas secas de exploración. Globos oculares blandos a la palpación. Taquicardia de reposo con la palpación de impulso. Hipotensión ortostática con un registro de la tensión arterial en el cúbito dorsal y sentado. Oliguria, ya, una diuresis por debajo de 500 ml al día, todo producido por disminución de la bulimia, ya, y cuando ya llega a anuria, que no está orinando absolutamente nada más. Y letargo o confusión, ya, que ahí vemos la exploración de la conciencia, se observa la desaceleración moderada a severa. Cuando ya el paciente está entrando en oliguria, anuria, hipotensión ortostática, taquicardia, letargo y confusión, todos estos son signos de una deshidratación severa. Piel y anexo cutáneo. La piel es el mayor órgano del cuerpo y es responsable de numerosas funciones fisiológicas y metodológicas. Su peso es de 3 a 4 kilogramos y mide 2 metros cuadrados. Entonces, distribución de las lesiones diseminadas, ya en caso de ser bilateral, en caso de líquido, ya universal, una eritrodermia psoriásica, ya, y todo esto es simétrico. Y a lo largo de las líneas de clivaje, una pitiriasis rosada, por ejemplo, si es asimétrica la lesión, si es un solo unilateral, ya un nevo epidérmico segmentario, y si es difusa, una micosis fungoide. ¿Ya? Entonces, lesión única o cúmulo de lesiones, ya, puede ser solo una lesión confinada a una parte específica, lesiones confinadas a las partes acrales o distales, ¿ya? Y lesiones confinadas a las partes expuestas al sol, ¿ya? Que son los tipos de quemadura del ¿ya? Lesiones elementales primarias, lesiones como mácula, vesícula, ¿ya? Pápula, ampolla, placa, pústula, vegetación, escama, nódulo, queratosis y tumor. Y esto es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, la mácula, que es una lesión primaria, es una mancha donde se visualiza un cambio de coloración sin que haya alteraciones en el relieve, depresión, espesor y consistencia. La pápula ya es una elevación mucho mayor, circunscrita de la piel de consistencia sólida, con un tamaño pequeño menor a 0.5 centímetros de diámetro y superficial. La placa es similar a la pápula, pero de tamaño mayor, de 0.5 a 1 centímetro y con infiltración. Predomina la extensión en la superficie y no en profundidad. Ahora, la vegetación incluye una proliferación de las papilas dérmicas que se proyecta por encima del nivel de la piel. El nódulo es una lesión ya de consistencia sólida, mayor de 0.5 a 1 centímetro y de localización profunda, que afecta ya a la hipodermis, predomina la profundidad y no la extensión. Ahora, el tumor es una neoformación no inflamatoria superficial o profunda de tamaño variable, de consistencia sólida o líquida, con tendencia a persistir y crecer indefinidamente. ¿Ya? En cuanto al cáncer de piel, incluso ahí está la presencia de los característicos nebus, ¿ya? Que pueden cambiar incluso de color, ¿ya? Usualmente los de características negras son las posibles ceras de piel y más frecuentemente representado en la masa blanca, factor de riesgo, exposición al sol y el lugar frecuente de aparición en el rostro, en la nariz o en las manos, ¿ya? Para el cáncer de piel. Ahora, la vesícula, cavidad de contenido líquido y de pequeño tamaño, menor a 5 milímetros, son multitabicadas y están situadas en la epidermis. Su contenido puede ser sedoso, hemorrágico o purulento. La ampolla, una cavidad de contenido líquido de mayor tamaño, mayor a 5 milímetros,
son uniloculares y se encuentran en la epidermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico o purulento. La pústula es una elevación circunscrita de la piel con contenido purulento desde su inicio y puede ser folicular y no folicular. ¿Ya? Entonces, al decir folicular, y aquí tenemos que es muy frecuente este tipo de lesión, la foliculitis. ¿Qué es la foliculitis? Una infección del vello. ¿Cómo? Una infección del... No lo escucho. Un grano, dice madre. Inflamación del folículo piloso. ¿Ya? Ahora, lesiones elementales secundarias. Tenemos lo que es escama, atrofia, costra, esclerosis, escara, liquenificación, fisura o grieta, cicatriz y pérdida de sustancia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con escara y a qué nos referimos con liquenificación? ¿Alguien sabe? El término de escara es una en cirugía, al menos es muy frecuentemente eso. Ya, ¿no? El tejido necrotizado se puede dar por úlcera, por el cúbito de presión. Aumenta la presión sobre la piel. Pacientes que están mucho tiempo sentados, no les llega la irrigación y tienden a la necrosis. ¿Ya? Entonces, eso produce una escara. Y la liquenificación. Engrosamiento de la piel formado por placa del colectivo normal. ¿Ya? Entonces, eso es más frecuentemente, ¿por qué? El paciente tiene un exceso de tejido de cicatrización, forma una cicatriz fibrosa dura, ¿ya? sobre la misma lesión que tuvo. Es muy frecuente ver, por ejemplo, en pacientes poco operados que se forma una línea gruesa sobre él. Entonces, ¿cuál es su nombre que recibe? Queloides. Empieza con punto. No, es que lo Queloides. ¿Ya? Entonces, tenemos las escamas, las minillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente de la superficie cutánea. La costra es el resultado de la desecación de una secreción que puede ser por suero, pus o sangre. La fisura, una solución de continuidad lineal sin pérdida de la sustancia. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de fisura que es muy frecuente también en pacientes que tienen la fisura anal. ¿Ya? Entonces, es una herida, una solución de continuidad lineal, como dice, sobre el canal anal. Paciente que le llegue a la consulta o emergencia con mucho dolor después de la defecación, ¿ya? O al limpiarse con el papel, revisar la zona anal, van a encontrar una pequeña línea ahí delgada en el canal anal. Eso es una fisura. La atrofia es la disminución del espesor y de la elasticidad de la piel, y esta se arruga con facilidad. ¿En qué caso observamos paciente que tiene atrofia en la piel? Todo miembro del cuerpo que no es usado o no tiene literalmente una actividad determinada, una actividad física, llega a atrofiarse. Uno, por falta de una actividad física, al tener una buena irrigación de oxigenación en el tejido. Puede ser igual que los pacientes que han sido operados, igual que ya se realizan movimientos para mantener la actividad. Exactamente, por ejemplo, pacientes que han sido amputados del pie diabético, ¿ya? Muchas veces amputan y el otro miembro contralateral se llega a atrofiar, la otra pierna que está sana se llega a atrofiar el músculo, por lo tanto el paciente es porque no ha hecho fisioterapia, no ha hecho sus ejercicios, no ha caminado, porque después de la amputación colocan una prótesis al paciente, ¿ya? Entonces puede llegar a atrofiarse. Entonces la escara, lo que acabamos de decir,
la lesión del borde necrótico. Es una formación de tejido necrosado, delimitado de la piel sana por un surco y que tiende a ser eliminado. ¿Ya? En muchos casos, este tipo de lesiones tiene que debilitarse, se llama esterectomía. ¿Ya? Sacar el tejido, debilitar el tejido tan necrótico desprovisto de irrigación y sacarlo. La esclerosis es la induración de la piel con dificultad para su plegado y sin arrugas que se adhiere a los planos profundos. La lichenificación, el aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel, y las lesiones denotan blanqueado. ¿Ya? Entonces, ahí es lo que estábamos viendo, malignidad dermatológica, la simetría, órdenes irregulares, colores diversos, un diámetro mayor a 6 milímetros y la elevación. ¿Ya? Este tipo, al menos este de aquí abajo, probablemente sea ahora la uña. Hay varias patologías que se observan a este nivel, desde patologías respiratorias, ¿ya?, hasta la coloración con tinte. La uña cubre el dorso de la extremidad distal de los dedos, cumpliendo su función protectora y facilitando la aprehensión de objetos pequeños. Entonces, ahí vemos la anoniquia, la onicotrofia, onicoglifosis, dolichonychia, coilonychia y uña hipocrática. La anoniquia es la ausencia de uña, es congénita o adquirida. La onicotrofia es el desarrollo defectuoso de la uña fina y pequeña. La onicoglifosis es el engrosamiento, elongación y curvatura de la uña. ¿Ya? La dolichonychia, el eje longitudinal es mayor que lo habitual. La coilonychia es una uña cóncava, también conocida como uña de cuchara. Y una uña hipocrática o envidio de reloj, que es el incremento de su convexidad. La vemos en la anoniquia o ausencia de la uña, la onicoatrofia, la onicoglifosis, como el nombre lo dice, como si fuese una garra, la dolichonychia, la coilonychia y la uña hipocrática. ¿En qué enfermedad vemos este tipo de uña? ¿Ah? Cirrosis igual. Puede ser cirrosis, patologías cardíacas, patologías respiratorias, sobre todo respiratorias porque denota un tipo de hipoxemia en los pacientes. ¿Cuál es su otro nombre? Palillo tambor. La leuconychia, que esta es la lesión característica, estas líneas blanquecinas, que es la pigmentación blanca de la uña, puede ser total, parcial, ampliada o multiforme. La melanoniquia, pigmentación negra, total o parcial de la lámina unguial por aumento de la melanina. Las uñas amarillas, una coloración amarilla de las uñas que se observa en un EPOC avanzado. Folículo piloso. Es una invaginación de la epidermis que crece oblicuamente hacia las profundidades de la dermis. Tipos de pelo: lanudo, vello y terminal. Lanudo es un pelo delgado que cubre la piel del feto y que cae un mes antes del nacimiento. El vello, pelo delgado, corto y sin médula, cubre la mayor parte del cuerpo. Y terminal, que es el pelo que en su parte central tiene médula, es largo, grueso, duro y pigmentado, como en este ejemplo de acá. Tejido celular subcutáneo. La hipodermis o tejido celular subcutáneo forma parte integral de la piel. Su separación de la dermis no es franca y podría considerarse que hay continuidad entre ambos. Es muy grueso en las palmas y las plantas y casi no existe en los párpados, el lecho subunguial y el escroto y el pelo. El elemento constitutivo básico de la hipodermis es el adipocito o célula grasa. Funciones de la hipodermis: protección contra traumatismos, conservación del calor corporal y reservorio nutricional y de energía. Su distribución puede ser uniforme o adoptar una forma especial no uniforme que se denomina lipodistrofia.
habiendo una lipoinflamación. Emaciación, adelgazamiento marcado, más del 25% del peso teórico. Construcción, emaciación más pérdida de fuerza, que es una pérdida de masa muscular. Y caquexia, que es el estado terminal con postración en la cama. ¿Ya? Entonces, la caquexia, son pacientes que no sé si lo han visto en un estado nutricional ya muy deficiente, ya con una pérdida de peso extrema, ahí vemos. ¿Ya? Ese es el paciente con un estado de caquexia. ¿Ya? Entonces, signos de inflamación ahora. La celulitis. La inflamación del tejido celular subcutáneo se debe casi siempre a procesos infecciosos denominados celulitis, ¿ya? Que es una patología muy frecuente en la área de la medicina interna, ¿ya? Principalmente producida por bacterias de la piel, ¿ya? Y si no se cura con la parte, no se resuelve con la parte de antibióticos y antiinflamatorios, evoluciona a la colección de uso, que serían ya los abscesos, que ya es una patología para el cirujano. Su magnitud dependerá de la etiología. Existen formas localizadas, como una picadura de insecto, y otra de mayor magnitud y gravedad, como la erisipela. Basta como se hizo una puerta de entrada. Entonces, signos de inflamación: flemón y absceso. El flemón es una celulitis localizada de inflamación rápida y que tiende a la supuración. Y el absceso, cuando los signos de inflamación se agregan lo que es fluctuación por la producción líquida, se está en presencia de un absceso. Es decir, aparte de la entrada, tienen que palpar ustedes en el absceso una zona, ¿a qué se denomina? Una zona fluctuante, fluctuación. Es cuando tú palpas y sientes esa zona como una zona blandita, ahí en el medio de la masa. ¿Por qué? Porque está la presencia del pus en su interior. Mientras ustedes palpan una masa que está eritematosa, con rubor o toda la entrada, pero si no presenta esa zona fluctuante, no es un absceso y no está indicado aún para drenar, es decir, para hacer su corte y drenar. ¿Ya? Porque la frase característica de un absceso es absceso drenado, absceso curado. Entonces, tenemos el enfisema subcutáneo. Otra alteración del tejido graso es la presencia de un gas, habitualmente aire, en el tejido celular subcutáneo. La palpación revela la sensación de crepitación o de burbujeo. Ustedes, cuando estén palpando en el enfisema, puede estar en el rostro, en el cuello, en el tórax, ya ustedes van a palpar la sensación de crépito, como si fuesen unas burbujitas que se están reventando. ¿Ya? Entonces, como dice, por ruptura, puede darse el caso por ruptura de una bulla pleural por un neumotórax o por producción de gas por bacterias, en el caso de una gangrena gaseosa. ¿Ya? Pacientes con un neumotórax masivo pueden producir un enfisema subcutáneo y usualmente de localización, aparte del tórax, en la parte lateral del cuello. ¿Ya? Ahora, ¿qué bacterias te producen? Son productoras de gas. Clostridium, ¿ya? Y es una patología, por eso que la gangrena gaseosa es agresiva y avanza muy rápido, por lo tanto su manejo es el tratamiento aparte de los antibióticos. Tromboflebitis versus linfangitis. ¿Ya? Entonces, tromboflebitis, antecedente más frecuente, esto se ve harto en los pacientes que están con sus vías periféricas, internados en los hospitales por mucho tiempo. La presencia de la vía, o como es un cuerpo extraño y ha producido una lesión que tiene que introducirse, ¿cierto?, la aguja, entonces se produce una inflamación de todo el sistema venoso y de la piel. Por lo tanto, se produce una tromboflebitis por infección intravenosa en el brazo. La presencia de las varices en las piernas también se puede sobreinfectar, sí se puede sobreinfectar, en el caso igual de una úlcera varicosa, pueden sobreinfectar y te producen una tromboflebitis. La linfangitis por herida por infección, esos antecedentes. Fiebre inicial, la tromboflebitis es leve y la linfangitis es alta.
El escalofrío no hay en la tromboflebitis, en la linfagitis puede estar presente. El dolor en la tromboflebitis localizado en el trayecto de la vena y en la linfagitis está ausente. El edema difuso está ausente en ambas patologías. La rubicundez está localizada en el trayecto venoso, solo en la tromboflebitis, y en la linfagitis es lineal. Adenitis está ausente en la tromboflebitis y en la linfagitis está presente. El cordón duro palpable está presente en la tromboflebitis cuando hay inflamación de la vena y está ausente en la linfagitis. Y recidiva en el mismo sitio, habitualmente en la tromboflebitis. Sistema venoso y linfático. ¿Ya? Sistema venoso superficial. Las venas superficiales son normalmente visibles bajo la piel en las 4 extremidades, sobre todo en el dorso de las manos y los pies. ¿Ya? Ahí vemos que la patología frecuente es la presencia de la varice. Y para muchos de estos pacientes, para estudiarlos, se apoya en un estudio ecográfico, que es el ecodoppler arterial y venoso. ¿Ya? Aquí el ecodoppler arterial y venoso te va a evaluar tanto la textura del mismo sistema, ¿ya? La presión que hay en cada uno de ellos, y si no hay una insuficiencia en el entorno venoso, arterial, y la presencia de obstrucción tanto por el trombo o embolismo. Es importante ese estudio, ¿por qué? Porque muchos pacientes que llegan a tener su diabetes, paciente diabético, es el mal pronóstico que tenga una obstrucción del sistema venoso. ¿Ya? Aparte de la mala irrigación que otorga la misma patología, más una presión, ya entonces evoluciona de peor manera. Entonces, sistema venoso superficial, si las venas subcutáneas se dilatan y alargan, constituyen la denominada varices venosas, que adoptan direcciones serpenteantes en el tejido celular subcutáneo y aumentan de tamaño cuando la persona se pone de pie. Entonces, esto de aquí es muy frecuente en personas, como lo dice, que están mucho tiempo de pie. ¿Ya? En el caso de los cirujanos, puede haber cirugía de 4 horas, cirujanos oncológicos o cirujanos de doctora pueden estar hasta 10, 12 horas parados, imagínense. Entonces, por eso tienen que usar medias de llama compresión, es decir, medias antivaris, para evitar esa misma patología. Entonces, seguimos lo mismo. Las varices de los miembros inferiores constituyen la afección vascular periférica más frecuente. Su desarrollo es muy importante y carga hereditaria. ¿Ya? Cuando no hay una insuficiencia troncular, cuando hay una insuficiencia venosa de la safena anterior, cuando hay una oclusión venosa iliofemoral ya crónica y cuando hay una insuficiencia venosa de la safena interna. ¿Ya? Usualmente la vena safena es la que mayormente se obtiene en este caso. Entonces, síndrome Mediastini. Este síndrome es debido a la obstrucción de la vena cava superior, o también llamado síndrome de la vena cava superior. En la mayoría de los casos es secundaria a neuropatías tumorales y se caracteriza por esta triada: edema en esclavina, cianosis de cara, cuello y miembros superiores y circulación venosa colateral en el director de trastorno. Este es el síndrome de la vena cava inferior. La obstrucción de la vena cava inferior se debe en la mayoría de los casos a trombosis localizada o propagada a partir de una trombosis iliofemoral. ¿Ya? Entonces van a ver que no solamente en el miembro inferior, sino va avanzando por toda la cavidad, todo lo que es la pared abdominal hasta el órgano portal. ¿Ya? Semiología ganglionar. Los ganglios linfáticos deben examinarse por inspección y palpación con un método sistemático, región por región, sin omitir ninguno de los grupos ganglionares superficiales y accesibles. Cuando decimos la semiología ganglionar, ¿qué cadenas ganglionares conocen ustedes? ¿En qué partes del cuerpo están las cadenas ganglionares? ¿Dónde tenemos cadenas ganglionares? Anatómicamente hablando. Ya, la axila, cadena ganglionar axilar, ¿qué más?
En el cuello. cervical, cadena abdominal cervical. ¿Qué más? Pecho. ¿Ah? Inguinal, ¿ya? Y hay el resto también con los inferiores de la garganta, ¿ya? Entonces, usualmente las que más llegan a producir inflamación, una adenitis inflama los ya, son en la cadena abdominal cervical, la axilar y la inguinal, esos tres, ¿ya? Y usualmente son secundarias a procesos infecciosos, ya sea viral, bacteriano, fúngico, ¿ya? Es una reacción inflamatoria. Y hay una patología que es más frecuentemente en los adolescentes, que hace simular un abdomen agudo, es decir, una apendicitis. Si tiene un paciente adolescente que ha estado con un cuadro viral, un resfrío, por ejemplo, llega a la emergencia con dolor abdominal con signos de infección peritoneal, que a nivel anatómicamente hablando de la apéndice, compatible con una apendicitis aguda, pero todos los demás estudios que salen normal, realmente, prácticamente, en psicosis, ¿ya? Entonces, pero tiene un antecedente de haber empezado con un cuadro infeccioso, sospecha de un diagnóstico diferencial que frecuente en los adolescentes, que es la adenitis mesentérica, ¿ya? Es la inflamación de los ganglios que también está en el mesenterio, y eso no necesariamente se opera, ¿ya? No es quirúrgico, simplemente con el tratamiento de la inflamación resuelve, ¿ya? Entonces ahí vemos la infección ganglionar, la cadena ganglionar a nivel tanto lo que es el maxilar, aquí tenemos cadena ganglionar, tenemos debajo del maxilar inferior, la cadena ganglionar lateral, ¿ya? Y por encima de la clavícula. Entonces, todos esos lados tenemos ganglio. Esta es la manera correcta, mostrando las imágenes de examinar paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos a las ganglios normales versus patológicas. En los ganglios normales, la infección, la piel va a estar normal, ¿ya? Y cuando hay una infección o inflamación, estos se encuentran estupefactos, aumentados de tamaño, y en casos severos, infartados. Cuando ya se infarta, se sobreinfecta y se acumula de eso. Cuando hay esos casos, ahí ya el plan es, aparte de los antibióticos, la exéresis, ¿ya? Se hace la exéresis. ¿En qué caso más hacemos una exéresis? Cuando hay presencia de tumor, ¿ya? Ahí se lo denomina los oncólogos vaciamiento ganglionar, ¿ya? Entonces no solamente consiste en la excisión del tumor, sino la excisión por estructura física, que es un vaciamiento donde se sacan los ganglios, ¿ya? Entonces, como estábamos viendo ahí, en lo patológico, en caso de linfangitis, tumor o adenomegalia visible, y ahí viene la piel con un color alterado, con edema, supuración, úlcera o infección primaria. En la palpación, forma o tamaño, ¿ya? Entonces, en los normales, los ganglios son en una forma cerebral de 0.5 a 1 centímetro y los inguinales de 2 centímetros. Eso es la forma normal. Pero en lo patológico, la aumenta a un mayor a 1 centímetro, mayor a 2 centímetros, que son de forma redonda, ¿ya? Ahora, en la sensibilidad, consistencia y adherencia. En los casos normales es indoloro, no tiene por qué beber la cadena ganglionar, ¿ya? Es blando, elástico y móvil. En caso de que tenga una inflamación, es doloroso, firme o duro, petio, ¿ya? Hay adherencia entre sí y a la piel o para profundo. Incluso cuando está infartado, la piel puede estar un poco caliente. Entonces ahí vemos situaciones que simulan la anemia, la tumefación de las glándulas salivales, ¿ya? Usted puede hacer incluso un diagnóstico diferencial de una tumefacción de los ganglios. Entonces, tumefacción de las glándulas salivales. ¿Qué glándulas salivales tenemos anatómicamente hablando? Glándulas parótidas, ¿ya?
submaxilares o submandibulares, que esa si se inflama, que puede hacerse mirar como si fuese una cadena longitudinal inflamada. Quistes, epiosioides, tumores vasculares, el bocio regular, bandas del músculo cutáneo del cuello, metástasis subcutánea, prolongación axilar de la glándula mamaria o cola de Spencer en las mujeres, hidradenitis axilar, lipoma, fibrolipoma y neurofibroma. Sistema osteoarticular y muscular. Anamnesis. Tenemos un dolor musculoesquelético, es de tipo profundo, se percibe con dificultad, es sordo, habitualmente difuso y con frecuencia está acompañado de un dolor leve. En la mayoría de los casos de la afección por sistemas osteoarticular y muscular, la respuesta es el dolor. Cuando la respuesta al motivo de consulta haya correspondido al dolor, se realizará una análisis ordenada, minuciosa, sobre sus características mediante las siguientes preguntas: ¿dónde presenta el dolor? ¿Cuándo se presenta? ¿Cómo empezó? ¿En qué circunstancia o situación apareció? ¿Cómo es? ¿Cuál es su intensidad? ¿Existen manifestaciones asociadas? ¿Cómo evolucionó? ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? ¿Existe sintomatología inflamatoria local? ¿Y cuál es el grado de discapacidad funcional? Porque en muchos casos, como está avanzado, hay pérdida o impotencia funcional del miembro. Entonces, ¿dónde presenta el dolor? El dolor puede ser generalizado, como se presenta en una fibromialgia, o bien puede ser localizado. Se facilita la búsqueda indicándole al paciente que se llama la zona dolorosa. El dolor se localiza más fácilmente cuando más superficial y periférico es. Entonces, ¿cuándo se presenta? Resulta de útil precisar el horario del dolor, la posición y el movimiento. El horario del dolor, como dice, puede ser matutino, vespertino, durante la noche, que despierta al paciente. La posición, el dolor en la osteoporosis tiene total dependencia de la movilidad, es decir, si el paciente se mueve por inflamación general más dolor. Entonces aparece al comienzo de la marcha y desaparece en el reposo. Cuando el movimiento, el dolor tanto inflamatorio como mecánico empeora con el movimiento, la favor emocional, pero en el segundo caso es de corta duración y disminuye o desaparece. Entonces, ¿cómo empezar? El contexto agudo y subagudo. El contexto agudo es interacción rápida en pocas horas, continuo y que puede impedir la transformación del sueño y provocar una impotencia funcional. Cuando es subagudo es de establecimiento lento y nivel de intensidad y puede tener esta característica en todas las formas de artritis. Está incluido lo que es la artritis reumatoide, la artritis con enfermedades inmunes. Entonces, en esta poliartritis deja secuelas crónicas en el paciente. Puede durar de 3 a 6 meses o incluso más. ¿En qué circunstancia apareció? Asociaciones de las afecciones osteoarticulares, el estrés, el uso de diuréticos o hipoglicemiantes, el alcohol, alteraciones en la dieta, hipoglicemiantes, traumatismos, en el caso de la artritis gotóxica, la enfermedad de la gota, artritis séptica, artritis asociada con lo que es el HIV, artritis viral, hepatitis viral, necrosis ósea avascular, artritis reactiva, fibromialgia. Entonces, en todo tipo de patologías se presenta una inflamación osteoarticular. Entonces, ¿cómo es? Si es un dolor agudo o un dolor sordo. Si es un dolor agudo, un dolor prudente y punzante, es producido en los tejidos superficiales o en las raíces del tronco nervioso. Si es sordo, es mal localizado, se origina en las estructuras osteomusculares o bien en las viscerales. ¿Cuál es su intensidad? Los dolores de origen tumoral en ocasiones son muy intensos, no se alivian con el reposo y suelen ser nocturnos, y su respuesta a los analgésicos comunes es escasa. La oligoartritis asociada con el HIV dolorosa, así como la artritis gotosa aguda y la artritis séptica. Un ejemplo de artritis séptica, en caso de procedimientos que se realicen a un paciente con función a nivel de la
presión que puede producir una artritis séptica. Recordemos que el líquido articular dentro de ese espacio es débil. Entonces, si no se hace una completa asepsia de la zona, lipoxilar está con una posible inflamación de la articulación, producir una herida y llevar la bacteria hacia ese espacio y le produciría una artritis séptica. ¿Ya? La artritis séptica se va a caracterizar por que el miembro de esa articulación va a estar imposibilitado, no va a poder realizar ningún tipo de movimiento. Aparte que va a haber mucho dolor, no va a poder ni flexionar ni hacer flexión. ¿No? Entonces, existen manifestaciones asociadas, como un compromiso ya del estado general, la presencia de sudoración, fiebre, escalofrío, así como de pérdida de peso, permitirá excluir una patología de origen mecánico y hará pensar en alteraciones inflamatorias, infecciosas o tumorales. ¿Cómo evolucionó? Si es autolimitado, pensamos en la enfermedad de la gota, reumatismo polidrómico y tendinitis cálcica. Si es adictivo, ya hablamos de la artritis reumatoide, lupus o rubiola. Si es migratorio, de la evolución, hablamos de fiebre reumática, lupus, artritis reumática y artritis reumatoide. Si es recurrente, en primer lugar, la artritis reumatoide, fiebre mediterránea familiar y enfermedad renal. ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? Se conoce la respuesta rápida al ácido acetilsalicílico en la fiebre reumática y la respuesta relativamente específica a la artritis gotosa a la colchicina, con remisión de los síntomas en las primeras 24 horas que confirma el diagnóstico. Existe sintomatología inflamatoria local, se debe preguntar al paciente sobre la presencia de dolor, enrojecimiento, aumento de la temperatura local, tumefacción, hipotensión funcional y rigidez matutina. Ya, aparte de la filtrada, la rigidez matutina es más frecuente en todo este tipo de patologías de conjuntivitis. Entonces, grado de capacidad funcional. Grado 1, la capacidad funcional es completa. Grado 2, realiza trabajo habitual a pesar de su limitación en el articular. Y en el grado 3 ya no puede realizar ni siquiera los cuidados personales del paciente. Y en el grado 5 ya hay una incapacidad total y el paciente necesita una ayuda externa para poder incluso hacer sus necesidades básicas. Ahora entramos a extremidades. Vamos a dejar la guía. Vamos a tomar la lista.